Bien, el tema que vamos a compartir el día de hoy se llama la cobertura de Dios. Y cuando nosotros hablamos de cobertura, nos estamos refiriendo a una protección, ¿verdad? Cuando nosotros queremos, por ejemplo, proteger de la intemperie, de la lluvia, de la tierra, del polvo, etcétera, etcétera, el carro último modelo que nos hemos comprado, le compramos un cobertor y ese cobertor lo ponemos alrededor del vehículo, ¿no? Tapándolo completamente. ¿Para qué? Para que no se dañe y se pueda preservar de la inclemencia del tiempo. Ahora bien, no siempre, por más que le pongamos el cobertor y todo lo demás, logramos que se libre, ¿verdad? De toda impureza, de repente de por ahí, de algo que pueda dañar la pintura, porque también a veces pasa que mucha protección se puede pegar al cobertor y luego a la hora de sacarlo sale un poco de pintura, en fin. Lo protegemos, pero eso no quiere decir que va a estar exento de cualquier accidente que pueda pasar. Cuando nosotros hablamos de la cobertura de Dios, estamos hablando directamente de la protección que recibimos de Dios en nuestra vida. De esa protección, Dios nos está coberturando con su presencia, nos está coberturando con su voluntad, nos está coberturando con sus decisiones, nos está coberturando con su amor. Cuando nosotros estamos hablando de la cobertura de Dios, estamos hablando de que caminamos en la presencia de Dios y que Dios camina con nosotros, que Dios está con nosotros, que Dios nunca nos abandona por encima de cualquier circunstancia. Hermanos, una de las cosas que nosotros tenemos que tener presente es que no por el hecho de ser cristianos, católicos, convertidos, carismáticos, ¿verdad? Vamos a estar exentos de cualquier circunstancia adversa que se nos pueda presentar en la vida, sobre pretexto de que estamos coberturados por Dios. Y a veces ahí hay un error. Pensamos que esa cobertura de Dios nos va a proteger frente a cualquier desgracia, cualquier adversidad, cualquier problema, cualquier necesidad, porque el Señor está con nosotros y porque nada nos va a pasar, nada malo nos va a pasar. No vamos nosotros a experimentar desgracia, no vamos a experimentar dolor, no vamos a experimentar sufrimiento, no vamos a experimentar hambre, porque Dios está con nosotros. Y esto, mis queridos hermanos, a veces hace que equivocadamente enrumbemos nuestro camino de fe en un camino de alguna manera débil. ¿Por qué? Porque cuando no acontece aquello que estamos declarando, que porque estamos coberturados con Dios no nos va a pasar una desgracia, y cuando nos pasa la desgracia nos derrumbamos, entonces muchas veces perdemos la fe. Y hemos visto cuántos hermanos que han caminado por años en el grupo, en la comunidad, en la zona, en la diócesis, ante una desgracia que se les presentó en la vida, no supieron cómo llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque lejos de reconocer que por encima de esa circunstancia, por encima de ese dolor, por encima de esa necesidad, por encima de ese sufrimiento, Dios estaba con ellos, Dios no los abandonaba. Sin embargo, pensaron de que definitivamente no era así. Incluso otros se quejaron, reclamaron, hasta le dieron la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque dijeron: tantos años te he servido, tantos años me he entregado a ti, he dejado a mi familia, he entregado hasta mis bienes, mis recursos, y mira cómo me pagas. ¿Mm? Error, error. El hecho de que nosotros seamos, como decía, cristianos, católicos, carismáticos, entregados, abandonados, donados al Señor, no nos hace inmune a experimentar las desgracias, como en este tiempo. En este tiempo, mis queridos hermanos, nosotros hemos podido experimentar en nuestra vida gente que hemos tenido a nuestro alrededor, cerca a nosotros, que son incluso parte de nuestra familia, que sabemos que es
son personas de fe, son personas que han vivido entregadas al Señor. Sin embargo, el COVID los mató. Y sin embargo, vemos por ahí a otra persona que no tiene los cuidados, no sigue los protocolos, que es una persona que no cumple con las normas y está viviticoleando y ni siquiera le ha dado la tos, ni la gripe, ni nada por el estilo. Y a veces nos lleva a pensar, ¿por qué tanta injusticia, verdad? No, hermanos. Acá de lo que se trata es que nosotros tenemos que reconocer que el hecho de que estemos coberturados por Dios no nos hace exento de tener que pasar por todas esas adversidades, necesidades, enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. La diferencia está en la actitud. La diferencia está en cómo yo respondo frente a esos acontecimientos que se están manifestando en mi vida. Y entonces allí es la diferencia. Eso es lo que va a marcar. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene un encuentro con Dios, una persona que no conoce al Señor, una persona que no tiene relación con Dios, nunca va a actuar de la misma manera de aquellos que como tú y yo le hemos entregado nuestra vida al Señor. Que como tú y yo hemos tenido un encuentro personal con Él. Y nos hemos dado cuenta de que vivíamos equivocados y que ahora estamos viviendo de una manera diferente. La diferencia entre uno y otro está en la respuesta que nosotros le damos a Dios y a nuestros hermanos frente a lo que nos toca vivir como adversidad. La palabra de Dios, yo te voy a pedir que me acompañes en el Salmo 18. El Salmo 18. Este salmo, mis queridos hermanos, nos permite que nosotros podamos declarar quién es Dios para nosotros y qué es lo que Él hace o de qué manera Él se transforma en nuestra vida o de qué manera nos protege, de qué manera se presenta ante nosotros y se manifiesta con poder. El Salmo 18. ¿Qué dice el Salmo? Vamos a leer solamente los primeros versículos. Dice: Te amo, Señor, mi fuerza. El Señor es mi roca y mi fortaleza. Es mi libertador y es mi Dios. Él es la roca que me da seguridad. Es mi escudo y me da la victoria. Invoco al Señor, que es digno de alabanzas, y me veo libre de mis enemigos. Las aguas de la muerte me envolvían. Los torrentes devastadores me aterraban. Las redes de la muerte me cercaban. Ante mí estaban tendidas trampas mortales. Y en mi angustia, yo invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Y mi clamor llegó a sus oídos y desde su templo oyó mi voz. Mis queridos hermanos, ¿se dan cuenta que en esta porción de la palabra, en este salmo, nosotros estamos declarando qué cosa? Que el Señor es nuestra fuerza, que el Señor es nuestro escudo, que el Señor es nuestra roca, que el Señor es nuestra seguridad, que Él nos da la victoria, ¿verdad? Como hacemos todos los hermanos que hemos tenido ese encuentro con el Señor. Pero más abajo, ¿qué cosa dice? Invoqué al Señor, que es digno de alabanza, y me veo libre de mis enemigos. Las aguas de la muerte me envolvían. Las aguas de la muerte me envolvían. No quiere decir que porque yo declaro que el Señor es mi fuerza, es mi roca, es mi salvación, es mi seguridad, yo no voy a pasar por problemas. No, aquí está mi hermano, mi hermana, aquí está. Te envolvían las aguas, querían ahogarte. Los torrentes devastadores, dice, te aterraban. Te cercaban las redes de la muerte. ¿Pero qué cosa? En tu angustia, ¿qué hiciste? Clamaste al Señor. Ahí está la diferencia. Mientras que unos se desesperan, mientras que unos reclaman, mientras que unos se quejan, los que siguen en el camino del Señor invocan al Señor, claman al Señor, esperan en el Señor y tienen la seguridad que por encima de esa adversidad el Señor los tiene coberturados. Por encima de ese dolor, por encima de esa aflicción, por encima de esa enfermedad, Dios está.
Y esa es una declaración del mismo Señor que dice, yo no te dejaré, no te desampararé, yo seré tu guardián, yo cuidaré tu entrada, yo cuidaré tu salida, yo te tendré protegido bajo la sombra de mis alas. Son declaraciones de amor que el Señor hace para ti y para mí y que muchas veces nosotros nos olvidamos. ¿Por qué? Porque el dolor, la desgracia, la enfermedad hace que nos nuble completamente todas esas declaraciones que el Señor ha hecho para contigo y para conmigo. Dios nos tiene coberturados, pero el hecho de que estemos coberturados no quiere decir que estemos exentos de todo este tipo de problemas, de todo este tipo de adversidades. En el libro de el Génesis, nosotros podemos ver, mis queridos hermanos, en el Génesis capítulo 37, la historia de un hombre llamado José, como yo, ¿verdad? Pero que en la vida me voy a comparar con él. Pero este hombre, José, nos cuenta parte de su vida. ¿Qué es lo que aconteció con él? Era un hombre también fiel a Dios, un hombre que tenía una fe profunda en Dios y caminaba en la presencia del Señor. Sin embargo, sus hermanos, ¿qué hicieron? Sus hermanos lo capturaron, lo echaron en un pozo. ¿Por qué? Porque tenían celos porque era muy amado por su padre. Lo echaron a un pozo, luego de ahí lo sacaron y lo vendieron a unos mercaderes. Estos mercaderes los compraron y luego lo vendieron como esclavo a Egipto. Imagínense, hermanos, toda esa desgracia que tuvo que pasar este hombre, ¿verdad? Llegando a la casa como esclavo y sirviendo como esclavo, el Señor le hace, mis queridos hermanos, una declaración. Y esa declaración, si nosotros vemos en el capítulo 37 del Génesis, va a haber una palabra que nos va a conmover. Y esa es una palabra que también el Señor la dirige para ti el día de hoy, mi querida hermana, mi querido hermano. Génesis capítulo 39 dice, Yahvé estuvo con José y le fue bien en todo. Imagínense, un hombre que había sido vendido por sus hermanos, había caído en desgracia, estaba viviendo en un país lejano, era esclavo. Sin embargo, el Señor, en medio de esa desgracia, ¿qué le dice? Que estaba con él y más aún todavía, todo lo que hacía era bueno, le iba bien en todo, al punto que cada cosa que José hacía en medio de la circunstancia que le tocaba vivir, bendecía a los demás. Y por eso, este hombre que lo compró, lo puso como mayordomo de su casa. Miren, en medio de la desgracia, confiando plenamente de que el Señor estaba con él y que nunca lo iba a abandonar, el Señor lo iba bendiciendo. El Señor no lo sacó de Egipto, el Señor no lo liberó, el Señor no le dijo, ya tú no vas a ser más esclavo, no. Él estaba así, viviendo esa circunstancia, esa realidad en su vida, pero en esa realidad el Señor estaba con él y no lo abandonaba. En ese dolor que tú sientes, en esa necesidad que tú tienes, en esa enfermedad que no aceptas, Dios está contigo, Dios te acompaña, Dios nunca te olvida, Dios nunca te abandona. Y la actitud que tú debes tener frente a esa circunstancia que te toca vivir debe ser completamente distinta a aquellos que no han tenido ese encuentro con el Señor. A pesar de que su vida se le había acomodado muy bien a este hombre llamado José, luego otra infamia de la mujer hace que lo metan a la cárcel por 3 años. Y en esa cárcel no estaba solo, también estaba con él. ¿Quién estaba con él? Dios estaba con él. Y muchas veces, hermanos, cuando nosotros tenemos los problemas y las dificultades, a veces nos metemos tanto en esto que es imposible salir. A pesar de que podamos sentir que Dios está con nosotros, no salimos de esa circunstancia. Nos aferramos tanto quizás a ese dolor por la pérdida de un ser querido. O de repente pensamos que nuestra vida se acabó porque perdimos el trabajo. Sin embargo, el Señor, en medio de esas circunstancias, quiere que tú vivas feliz, que tú vivas confiado, que tú vivas con esperanza.
que tú tengas claramente y que estés convencido que Él siempre está contigo y nunca te va a abandonar. En el libro de Daniel, nosotros vemos la historia de tres jóvenes. Tres jóvenes que fueron arrancados de su país, de su nación, y traídos a otro lugar, a Babilonia, como esclavos también. Sin embargo, en medio de esa esclavitud también que les toca vivir, en medio de esa desgracia, fueron elegidos por el rey. ¿Para qué? Para que pudieran ser instruidos por 3 años, dice la palabra de Dios, y ellos pudieran desarrollar actividades de gobierno junto con él. Pero estos tres jóvenes también sufrieron de los celos de otros que estaban junto con ellos. Y arman todo un plan. ¿Para qué? Para desacreditar a estos jóvenes y para que el rey, en contra de ellos, firme un decreto de muerte. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron arrodillarse ante una estatua que él había hecho de su imagen. Fieles a Dios, en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de las circunstancias, coberturados por Dios, sabiendo que Dios estaba con ellos, no aceptaron ese decreto del rey. Entonces, vinieron aquellos que estaban en contra de estos jóvenes y lo denunciaron delante del rey. Y le dijeron, rey, miren, ellos no quieren arrodillarse delante de tu imagen, no quieren adorar la estatua de oro que tú has hecho. Y tú has firmado un decreto y entonces tienes que ejecutar sentencia sobre ellos. Y así fue. ¿Y cuál era la sentencia? Que ellos fueron condenados al horno hirviendo. Un horno que estaba ahí seca, una presión pero increíble. Al punto que aquellos que estaban atizando el fuego terminaban muertos por la bravura de ese fuego. Sin embargo, estos jóvenes no declinaron de su fidelidad a Dios. Habiendo sido condenados a muerte, ellos se atrevieron a decirle al rey, se atrevieron a decirle a esa circunstancia adversa, se atrevieron a decirle a esa enfermedad que estás pasando, se atrevieron a decirle a esa necesidad que en este momento tienes, confiados en que estaban coberturados por Dios. Y le dijeron al rey, sabemos que Dios nos puede librar de todo esto. El Señor nos puede sacar de esta situación en un sas. Pero si aunque así el Señor no lo hiciera con nosotros, ni aún así nos vamos a arrodillar delante de tu estatua. Ni aún así. Y entonces inmediatamente condenados fueron arrojados al fuego. Y arrojados al fuego en ese horno hirviendo, cuando se supone que deberían de, con el sas nomás ya quedar exterminados, la fidelidad, la confianza, la seguridad, la perseverancia en Dios hicieron que el Señor enviara a uno de sus ángeles. ¿Para qué? Para que pudiera rescatarlos, para que pudiera sacarlos y para que pudieran dar testimonio delante de este ser que había un Dios que era todopoderoso y que por encima de esa circunstancia que les tocó vivir, Dios estaba con ellos. Dios nunca los abandonó. Dios nunca se hizo el sordo. Dios nunca se hizo el ciego. Dios nunca les dio la espalda. Como pasa contigo y como pasa conmigo, hermano, hermana. Eso que tú estás pasando en este momento, ese dolor, esa angustia, esa soledad, esa necesidad, no la estás pasando sola, no la estás pasando solo. Dios está contigo. Y Él está esperando que tú te regocijes en ello, que te abandones y que esperes, como decíamos en el Salmo, clamé al Señor y el Señor me respondió, porque las aguas me anegaban, porque querían asfixiarme. Sin embargo, el Señor extendió su mano y me levantó. Confiados plenamente en lo que el Señor está haciendo en tu vida, en mi vida y en la vida de los otros hermanos. No estamos exentos de sufrir. Pero nosotros sabemos que ese sufrimiento, ese dolor, esa aflicción, se le entregamos al Señor por la conversión de aquellos que todavía no han aceptado a Jesucristo en su corazón. Y en tu familia, en tu casa, en tu familia, en tu entorno, hay muchas personas que todavía no le han dicho sí al Señor.
Y el Señor ha permitido que pases por toda esta circunstancia. ¿Para qué? Para que puedas poner en práctica ese amor, esa entrega, esa fidelidad, esa confianza y esa declaración de que estás coberturado por Dios. Amén. No estamos exentos. ¿Qué diría Pablo? Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. ¿Qué diría Pablo con Silas? ¡Epa! Yo, apóstol, superapóstol del Señor, ¿cómo me vas a venir a mí a capturar, a meter a una cárcel y encima me vas a golpear, me vas a paliar, me vas a dar de alma? El Señor no lo va a permitir porque yo estoy coberturado por Dios. A mí no me va a pasar absolutamente nada porque yo he puesto mi confianza en el Señor. Mi vida es el Señor. Yo estoy libre de todo eso. Muchas veces hablamos así. Pensamos de que porque caminamos en el camino del Señor, caminamos en el Señor, caminamos, servimos, entregamos. No, pues, a mí no me pasa nada, mira. Pues. Y desafiamos muchas veces al Señor. Sabemos que no podemos ir por ese lugar porque es peligroso, porque de repente hay fumones, hay drogadictos, hay delincuentes, hay etcétera, etcétera. No, el Señor va conmigo, el Señor me acompaña. A mí no me pasa nada, vas a ver tú. Epa, estamos tentando al Señor. Tenemos que ser prudentes. Eso no quiere decir que no vamos a quedar quietos, que no vamos a tener miedo. Claro que sí, no vamos a quedar inmóviles porque el Espíritu Santo, hermano, hermana, el Espíritu Santo va a poner en ti el momento, el lugar, por dónde vas a ir, qué cosa es lo que vas a hablar. Tú no tienes por qué tomarte y arrogarte que no te va a pasar absolutamente nada. Tentamos al Señor. Pablo, pudiendo haberlo dicho, terminó capturado, metido en la cárcel, apaleado. ¿Y qué cosa dice la palabra de Dios que hicieron? Hechos capítulo 16. Comenzaron a cantar, comenzaron a alabar, comenzaron a bendecir. ¿Y qué pasó? Esa actitud de Pablo, esa desgracia que le tocó vivir a Pablo y a Silas, se transformó en una bendición. ¿Una bendición para quién? Para todos los que estaban ahí, incluyendo el carcelero, que gracias a ese acontecimiento, él entregó su vida, la de él y la de su familia, al Señor. ¿Exento Pablo de sufrir? ¿De golpes? ¿De infamias? ¿De injurias? ¿De mentiras? ¿Exento? Porque estaba coberturado por Dios. No, es que la cobertura de Dios, hermano, hermana, tenlo presente, esa cobertura de Dios es la seguridad de que por encima de esta circunstancia que me toca vivir, Dios está conmigo. Y yo lo voy a pasar con la ayuda de Dios. Voy a soportarlo porque Él también lo soportó. ¿Sí o no? ¿Hemos leído los evangelios? ¿Qué diría Jesús? Yo soy el hijo amado de Dios. ¿Qué me van a venir a capturar a mí? ¿Qué me van a decir? ¿Qué van? Y tuvo que pasar por todo ese sufrimiento, por todo ese calvario, por todo ese dolor, para salvarte a ti y para salvarme a mí. ¿Y estaba coberturado por el Padre? Claro que estaba coberturado por el Padre. Y él sabía y estaba plenamente convencido de que Dios estaba con él y que nunca lo abandonó. ¿Pero qué? Nos enseñó a que el hecho de que estemos coberturados por Dios no nos hace exentos de pasar por todas esas desgracias que todo el mundo las pasa, pero que tú y yo tenemos que responder de una manera distinta. ¿Sí o no? Amén, aleluya. Amén, aleluya. Es que la palabra de Dios es clara. ¿Cuál es la seguridad que tenemos que Dios siempre va a estar con nosotros? ¿Dónde podemos obtener esa seguridad? La palabra de Dios. Y es que, ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando nosotros pasamos por esas desgracias, por esas dificultades, por esos problemas y reaccionamos tal cual una persona que no ha tenido un encuentro con el Señor, es porque no hemos prestado atención a esas oportunidades en que la palabra de Dios nos hablaba al corazón. Y entonces, como decía el hermano José hace un momento, saquen su Biblia, su cuaderno, su lapicera. Ya yo escucho nomás, a mí se me queda todo acá. Hermana, hermano, la mente es frágil.
Ahora que tenemos una educación donde siquiera antes nos hacían que nos aprendiéramos de memoria los textos y todo, ahora ya no, dice, ahora tiene que ser racionamiento, saca tu cuenta, saca tu línea y te das media vuelta y te olvidaste de lo que escuchaste. Por eso uno siempre tiene que agarrar, no importa que te critique, que te diga, oye, ¿qué estás con tu lapicero y con tu...? Sí, yo estoy con mi lapicero, estoy con mi papel, porque estoy prestando atención a qué, a lo que Dios me está hablando al corazón. No a lo que está diciendo el hermano José Carlos. El hermano José Carlos puede decir misa si quiere, pero yo le voy a hacer caso a lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ¿qué cosa es lo que nos dice con respecto a que tenemos que tener seguridad de que Dios siempre está con nosotros en esa cobertura? ¿Qué dice? Mira, te voy a leer, ¿ya? Isaías capítulo 46, del 3 al 5. Dice, escúchenme gente de Jacob, todos los que sobreviven de Israel, a los que crié desde su nacimiento, y de los que me hice cargo desde el seno de su madre. Hasta su vejez yo seré el mismo, y los apoyaré hasta que sus cabellos se pongan blancos. He cargado con ustedes y seguiré haciéndolo. Los sostendré y los libertaré. ¿Con quién podrán compararme o equipararme? Hermano, hermana, bendito sea Jesucristo. Isaías 46, del 3 al 5. Y allí está esa declaración. Oye, te pones a llorar porque se te murió el esposo, se te murió la hija, se te murió el hijo, se te murió la suegra. Bueno, por la suegra, mentira. Por la suegra también hay que llorar, por supuesto. Porque en el caso mío es la mamá de mi esposa, a quien yo amo. Y si no hubiese sido por mi suegra, yo no tuviera esposa. Entonces también, si hay alguna circunstancia, existe. Pero ¿qué pasa? Pero que ese llanto, que esa tristeza, no opaque el gozo de saber que el tránsito de esa persona era de todas maneras ineludible y que el Señor la espera con los brazos abiertos. Entonces mi actitud va a ser distinta. Sí, va a haber pena. Claro que va a haber, de repente se me van a caer las lágrimas y todo. ¿Por qué? Porque he perdido a un ser querido. Pero el gozo que tengo de saber de que esta persona se va a la presencia de mi Dios, a quien yo conozco. Y a quien me declara su amor diciendo de que desde el seno de mi madre, desde el seno de mi madre ya me conocía y que va a cuidarme hasta cuando estén mis cabellos blancos y que nunca se va a apartar de mí. Esa es la seguridad de la cobertura de Dios. Esa es. Y en ese momento de desgracia, en ese momento de aflicción y de pena, esto es lo que tú tienes que tener presente. Esto es lo que tú tienes que recordar. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi escudo, el Señor es mi protector, el Señor es mi torre fuerte, el Señor es mi roca firme, el Señor no me abandona y podrán las aguas anegarme y podrán los ríos quererme tumbar, pero el Señor está conmigo y yo soportaré no porque tengo fuerza, no porque tengo sabiduría, sino porque Dios está conmigo y su cobertura permite que yo pueda seguir caminando por encima de ese fuego que está hirviendo, pero el Señor se hace las plantas de mis pies para que yo no me pueda hacer daño. Coberturados por Dios, hermanos, no privilegiados. Y por último, si fuera cosa de privilegio, pues el Señor nos va a hacer pasar por múltiples pruebas más, ¿no? Porque somos sus privilegios, pues, sus privilegiados. Entonces tenemos que tener presente eso, esas declaraciones de amor que el Señor hace para cada uno de nosotros. Y mira, Isaías 49, en el versículo 23, casi en la última parte, dice, yo soy Yahvé y que nunca defraudo a los que esperan en mí. Otra declaración, bendito sea Jesucristo. Yo soy Yahvé y que nunca defraudo a los que esperan en mí. Por lo general, nosotros terminamos desesperándonos. ¡Ay, una cosa por acá, otra cosa por allá! No, pero el Señor dice que Él no defrauda a los que esperan en Él. ¿Estás esperando en el Señor? Hay un dicho que dice, ¿cómo es este? Dice,
No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Claro. Y que el Señor te toma su tiempo, sí. Y que el Señor responde no cuando nosotros queremos, sino cuando Él cree conveniente, sí. ¿Y qué nosotros nos toca hacer? Esperar. Esperar. ¿Por qué? Porque sabemos que Él no nos defrauda. Él no nos defrauda. Él va a estar siempre con nosotros. Y aunque se rían de ti, aunque se rían de mí, míralo, jajaja, tanto que se va a golpear el pecho, tanto que un poco más y lleva hasta la cama a la parroquia, todo el día para metido ahí, y etcétera, y míralo, cómo es la desgracia. Ah, claro, porque yo no estoy exento de desgracias, pero tú nunca vas a ver que yo voy a claudicar contra mi Señor, porque me puede venir todo tipo de desgracia, pero yo nunca me voy a arrodillar frente a esa estatua de oro. No, ¿por qué? Porque yo tengo un Cristo que me salva, que me libera, que me protege, que me ayuda, que camina conmigo. Hermana, hermano, yo desde aquí te doy ánimo. Ánimo para que tú plenamente tengas convencido, estés convencida, convencido de que la cobertura de Dios está en tu vida y para con los tuyos. Y que nunca, nunca se va a abandonar. Nunca. ¿Qué cosa es lo que nos dijo Jesucristo? Mateo 28. Yo estaré con ustedes todos los días. Yo estaré. Y es más, yo incluso estoy leyendo yo estaré, pero la palabra dice claramente, yo estoy, Mateo 28, 20. Yo estoy, y lo está diciendo en tiempo presente, ¿eh? No lo está diciendo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy contigo en tu sufrimiento, estoy contigo en tu necesidad, estoy contigo en tu aflicción, estoy contigo estoy contigo, estoy. Está declarando que Él está. Nunca te va a abandonar. Y el Señor cumple sus promesas, ¿verdad? Porque su promesa es su palabra. Y Él nunca va a ir en contra de lo que Él ha proclamado en su palabra. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, el día de hoy nos ha tocado compartir este tema en el marco de la situación que nos toca vivir, ¿verdad? Muchos pasamos por diferentes tipos de problemas. Cada vez en las noticias vemos más sufrimiento, más quejas, más reclamos. Yo no he recibido el bono, a mí no me dieron. No hay alimentos en los comedores populares. Mañana no sabemos qué cosa es lo que vamos a comer. Gente que no respeta las normas, que anda sin mascarillas, que a mí no me va a pasar nada. Bueno, y si hay que morir, bueno, me moriré, de algo ya. El problema es que no solo le afecta a él, sino también a las otras personas. En esta situación que nos toca vivir, tenemos que estar plenamente convencidos que estamos coberturados por Dios. Y que esa cobertura de Dios nos va a permitir que podamos salir de la situación que estamos viviendo. Como dice el libro de Isaías, ¿no? Caminarás por el fuego y no te quemarás. Caminarás por el río y no te ahogarás, ni una gota de agua mojará tu ropa. No quiere decir que no vas a caminar por el río. No, yo no, porque el Señor me lleva por el puentecito, me hace pasar por aquí. No, ya no. Vas a tener que cruzar el río también. Vas a tener que caminar por el fuego también, como muchos, como todos. Sin embargo, la actitud frente a la respuesta del acontecimiento que nos toca vivir nos permitirá experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas que nos está protegiendo y nos está coberturando. Sí. Y entonces los demás se darán cuenta y dirán, oye, mira, ve, y este compadre también está pasando por el mismo fuego y ¿por qué no se quema? Ya que más me voy a quemar, ya mírame cómo estoy, ¿no? Bueno, esa es una broma, pero no, el Señor no va a permitir que te pase nada malo. No va a permitir que te pase nada malo, hermana, hermano, coberturados por Dios. Fíjate, yo te cuento un testimonio, ¿no? Ya a modo de ir cerrando este compartir. Yo, con mi esposa o mi esposa y yo, servimos muchos años en la iglesia, en el grupo de oración, como coordinador zonal, como servidor,
como integrante del equipo nacional de la renovación, he entregado vida, he entregado recursos, mi casa, mi carro, digamos que los conocimientos de mis hijos, porque tengo un hijo que es diseñador, entonces yo todo lo ponía al servicio del Señor. Bendito sea Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo estaba plenamente convencido de que todo lo que tengo, que todo lo que soy, es gracias a Dios. Y que todo le pertenece a Él. Y si es así, ¿yo cómo voy a escatimar? ¿Yo cómo voy a decir no, que no, que no? Todo para el Señor. Y hace un año atrás, año y medio, casi dos, le detectaron a mi esposa cáncer, al colon. Un momento difícil, muy difícil. Porque también la reacción natural es esa, ¿no? ¿Por qué a ella, Señor? ¿Por qué a ella? Y con eso no quería decir que mejor a otra persona, no, sino simplemente que quería saber por qué a ella. Una reacción natural, el querer saber, Señor, mira que cuando tú me has llamado hemos seguido, hemos caminado, en fin, ¿eh? ¿Por qué a ella? Mi esposa también cuando se enteró lloró, muy apenada. Difícil situación, difícil situación. Que le iban a operar, que etcétera, que no se podía, que la devolvieron a la casa, que la volvieron a internar, que la volvieron a sacar, que la volvieron a internar. Es decir, que empezó el proceso de radioterapia, fisioterapia, quimioterapia y todas las apias. Sin embargo, nosotros tomamos una decisión. Y el Señor nos regaló justamente una canción por ahí que decía, yo quiero ser como Moisés, que levantando sus manos al cielo, que cuando él levantaba las manos al cielo, tu pueblo ganaba. Yo quiero ser como David, que venció al gigante, porque tú estabas con él. Y nosotros oramos con mi esposa y le dijimos, Señor, nosotros nos entregamos totalmente a ti. Y sabemos que tú de esta nos vas a sacar. Y si por último no nos sacas, igual te vamos a seguir alabando, porque tú nunca te equivocas. Porque tú nunca, Señor Jesús, nos vas a abandonar. Y porque esto te lo entregamos para gloria y alabanza tuya. Si se sana, bendito sea Dios. Y si no se sana, bendito sea Dios. Porque como dice la palabra, tanto en la vida como en la muerte, somos del Señor. Y hemos comenzado a caminar en fe, Eucaristía, rosarios, en quimioterapia, medicina, alimentación, descanso, cuidado, amor, 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 amor y más amor. Hace una semana atrás, hace como 15 días atrás, recibimos una buena noticia, una muy buena noticia. Le hicieron una tomografía y en la tomografía no aparecía absolutamente nada. En la tomografía anterior, previa a la quimioterapia, mi esposa había hecho metástasis. El tumor había corrido del recto a los pulmones y al hígado. Y en esta última tomografía había desaparecido lo de los pulmones y lo del hígado, y lo del recto, según el doctor dice, no se logra ver muy bien, pero parece que hay algo. Claro, como todo científico, nunca va a aceptar que Dios ha hecho su obra, ¿verdad? Y va a decir, hay algo ahí, tenemos que esperar, vamos a hacerle un mantenimiento con estas pastillas, a ver. Pero nosotros estamos declarando victoria, estamos declarando sanidad, estamos declarando el poder bendito de Dios que se ha manifestado. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros nos entregamos, nos abandonamos, nos sacamos completamente todo y lo pusimos en las manos del Señor, y que sea Él, y la decisión que Él tome, esa es la que íbamos a aceptar. Cuando nos abandonamos por completo, cuando hacemos nuestra la cobertura de Dios, entonces Dios obra con poder. Y ahí está el resultado. A mí, de una manera personal, mis queridos hermanos, a mí de una manera personal, en mi trabajo, yo trabajo en una compañía minera. Y en esa compañía minera yo estoy a cargo de las importaciones. Entonces, en las importaciones, ¿qué hago?
traemos todos los insumos, repuestos, equipos, maquinarias y todo lo demás. Y en una oportunidad hemos traído un insumo químico y teníamos que cancelar la factura de este producto. Y estaba haciendo la orden, la instrucción, eran $54.500 y me llega un correo electrónico. Y en ese correo electrónico me dicen, estimado señor Benavides, debido a una auditoría que estamos teniendo en nuestras cuentas en Alemania, le pedimos por favor que no haga el depósito a esa cuenta, sino a esta otra en nuestra Plaza de México. Pero el correo no era un phishing, o sea, no era un correo, era un correo que me venía directamente de la casilla del vendedor. Estaba su nombre, estaba su firma, estaba el logo, estaba todo. Y entonces yo recibo ese documento, ese correo, y doy instrucciones de que cambien la plaza a México. Y efectivamente, así fue. Hicieron la Plaza México, el tesorero agarró, hizo la gestión y devolvió a México. Mandó la plata a México. Y luego me viene un correo reclamándome nuevamente el pago. Y yo digo, ¿pero qué me vas a reclamar si yo ya te pagué? Acá tengo mi comprobante, acá tengo mi documento que el banco ya me descontó y que te lo ha depositado en tu cuenta de acuerdo al correo que tú me has pasado, que lo mande a México. México, si yo no tengo cuenta en México. Yo nunca he mandado ningún correo. Se empezó el problema. Como muchas veces ahora, ¿no? En este tiempo, y justo era más o menos el tiempo de pandemia, porque ya estábamos cada uno confinados en casa. $54.500 que este pechito iba a tener que desembolsar de su bolsillo que no tenía, ¿no es cierto?, para asumir esa responsabilidad. Me echaron la culpa, que yo tenía la responsabilidad, que por qué no llamé, que por acá y que por allá. Y una de las cosas que nosotros como empresa habíamos acordado era que para que yo pudiera dar instrucción de pago tenía que tener un documento. Y el documento era el correo que yo había recibido. Me dijeron que no podía tener una llamada, porque la llamada, a veces cualquiera puede llamar. Pero mientras tengo un documento, con ese documento yo puedo hacer mi transferencia. Y ahora me estaban reclamando de que por qué no había llamado. Entonces no entiendo. Yo estoy siguiendo los protocolos de acuerdo a lo que hemos establecido y yo tengo el documento donde están dándome las instrucciones. En fin. Bueno, resultó que era falso, que no había cuenta de esta empresa en México y que esta empresa nos había volado los $54.500. Lo primero que dijeron era que nos iban a amonestar, que nos iban a votar, etcétera, etcétera. Sinceramente, que mi reacción inicial, ¿cuál fue? De preocupación, claro, porque tantos años que tengo trabajando y nunca me había pasado eso. Y entonces mi malestar era por eso. ¿Por qué? Porque yo he tratado siempre de vivir en la luz, en la verdad, hacer las cosas transparentes y que ahora se sospeche que yo estoy confabulado para que pueda esa cuenta con el tesorero sacar esa plata y llevármela para otro lado. Entonces, eso es lo que más me indignaba. Y no dejaba de preocuparme el hecho de la situación que podía desencadenar en el hecho de expulsarme del trabajo porque mi esposa, por su tratamiento, tenía que seguir recibiendo el seguro. Entonces mi preocupación era más por eso. Decía, bueno, si me votan no me importa que me voten a mí, pero yo voy a perder el seguro. Y el seguro es quien está atendiendo a mi esposa en su enfermedad. Entonces era un poco complicado. Pero, hermano, hermana, por encima de esa preocupación, por encima de ese malestar, esa rabia, yo oré al Señor y le dije, Señor, tú sabes que hemos actuado, cómo hemos actuado. Tú eres el único que sabe la luz y la verdad. La gente puede decir todo lo que quiera, pero a ti no te podemos engañar. Y yo esto ya no voy a hacer absolutamente nada, lo dejo en tus manos. Y lo que se decida, Señor, eso es lo que yo voy a aceptar. Si tú permites, Padre Celestial, que a mí me saquen del trabajo, es porque tú vas a permitir que tu hija siga recibiendo el tratamiento de otra manera, que es lo que a mí más me preocupa. Si tú permites, Señor, que yo me quede en este lugar, tú vas a hacer todo lo posible para que estas cosas se solucionen, se aclaren y que no hayan malos entendidos, ¿verdad? Porque eran nuevos gerentes que habían llegado y no nos conocían, en fin. Hermano, hermana, abandonado completamente al Señor, declarando que la decisión y lo que el Señor diga, eso va a ser. Pasadas 2 semanas, 3 semanas, vinieron a mi casa, se llevaron mi computadora, no sé, dijeron que para hacer la auditoría, para chequear de repente por ahí si había alguna cosa.
vinieron a ver cómo vivía yo, en fin. Bueno, la luz y la verdad siempre sale a flote. No encontraron nada, dieron una resolución, esta gente que habían contratado para la auditoría, de que efectivamente no ha habido dolo, que no ha habido intención de ir en contra de la empresa, de sustraer ese dinero para beneficio personal y nada por el estilo. Bueno, ya está. Y a los 2 días de esa resolución, me llama mi compañero de trabajo, el tesorero, y me dice: hermano, ¿estás sentado o estás parado? Estoy acá trabajando, estoy sentado. Me dice: ah, ya. Acabamos de recibir la devolución de $52.500 de la transferencia que se hizo en México. Bendito y alabado sea Jesucristo. Es que efectivamente nosotros paralelamente con él habíamos hecho cartas al banco pidiéndole que retengan ese dinero, que intervengan la cuenta, porque era fraudulenta, etcétera, etcétera. Bueno, el banco, vamos a ver qué se podía hacer, no nos aseguró nada. Pero bendito sea Jesucristo que devolvieron el dinero. Y entonces, como dice la palabra de Dios, esos enemigos que se reían contra mí, yo estaba coberturado por Dios, porque no estuve exento de pasar por esas adversidades, pero siempre confié en que Él estaba conmigo. Y entonces, cuando venían los correos, qué bueno, felicitaciones por la gestión, sí, que por acá. Dios restaura nuestra dignidad de hijo de Dios. No permite que nuestros enemigos se burlen. ¿Vamos a pasar por las dificultades? Sí. ¿Vamos a pasar por las adversidades? Sí. Pero en todas esas, Dios está con nosotros. Y nunca nos va a abandonar. Hermano, hermana, tú que en este momento estás pasando dificultades, problemas, yo desde aquí te invito a que te abandones a Dios. Que nunca pongas en duda que la decisión que tú tomaste de entregarle tu vida a Jesucristo como tu único Señor y Salvador ha sido equivocada. No, al contrario, ha sido la mejor decisión que has tomado en tu vida. Pero ello trae consigo también una responsabilidad de parte tuya. Y esa responsabilidad es el hecho de que tenemos que seguir siendo renovados y transformados en nuestra mente. No podemos seguir pensando de la misma manera. No podemos seguir actuando de la misma manera. Si antes hacíamos el mal, ahora tenemos que hacer el bien. Como dice la palabra de Dios, devuelvan al mal con el bien. Ya no podemos seguir tratando a las personas de mala manera, tenemos que ser amables. Los frutos del Espíritu Santo se tienen que manifestar en nuestras vidas. Como nos decía el hermano que compartió con nosotros el día viernes el tema de formación, los dones, los frutos no son para que los puedas ver a través del espejo, no, son para que los puedas ver en tu vida. Y el mejor fruto será el que tú le des a conocer a los demás que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. Amén. Yo les invito en este momento, hermanos, hermanas, que están cada uno en sus casas, con sus familias, a que me acompañen en este momento de oración. Vamos a pedirle al Señor que siga coberturándonos con su presencia, que esa cobertura que Él nos da sea su fuerza, que esa cobertura que Él nos da sea la seguridad de que caminamos en la luz y en la verdad, y que nunca, nunca nos va a abandonar. Allí donde tú estás, hermano, hermana, donde tú estás, te pido que abras tu corazón, cierra tus ojos, ubícate de la mejor manera posible, porque el Señor el día de hoy va a hacer un nuevo pacto contigo. Y ese nuevo pacto contigo es darte una nueva vestidura. Ya no quiere que seas una persona que no toma decisiones, sino por el contrario. Él te va a ayudar a que esas decisiones sean las correctas. ¿Qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:15? Conozco tus obras. Sé que tú no eres ni frío ni caliente. Y como no lo eres, como eres tibio,
estoy a punto de vomitarte de mi boca. Hoy tenemos la oportunidad ¿de qué? De que el Señor nos caliente con su amor y que esa cobertura nos permita que el fuego de su Espíritu Santo nos haga sus verdaderos discípulos y podamos llevar su palabra a todas las naciones. Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, libertador. Dios mío, en quien confiaré, si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, libertador. Dios mío, en quien confiaré, si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Dios mío, en quien confiaré, si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Amado Jesús, esta noche estamos aquí delante de ti, declarando que tú eres nuestra fuerza, nuestro escudo, nuestro baluarte, nuestro castillo. Que estamos siendo coberturados por ti y por tu sangre preciosa que derramaste en la cruz, para que nosotros también podamos caminar siempre en tu luz y en tu verdad. Para que no reneguemos, para que no reclamemos, para que no nos quejemos frente a las circunstancias adversas que nos tocan vivir, Señor, sino que podamos reconocer en cada una de ellas tu presencia y que nunca nos abandonas. Nos vamos a equivocar mucho en la vida, Señor. Quizás vamos a tomar decisiones equivocadas, pero tú siempre estarás con nosotros para indicarnos nuevamente el camino que hemos de tomar. Para que en nosotros no haya amor propio o orgullo que nos impida que podamos reconocer nuestros errores, pedir perdón y encaminarnos nuevamente en ti. Que la cobertura de tu preciosísima sangre, de tu entrega, Señor, por cada uno de nosotros, nos permita, Padre, que podamos transformar nuestras vidas y que nos convirtamos en un templo donde tu Espíritu Santo pueda morar. Ya no queremos ser tibios, ya no queremos, Señor Jesús, ser indecisos. Queremos que seas tú el que reine en nuestro corazón. Queremos que seas tú el que tome las riendas de nuestra vida. Queremos que seas tú, Señor, el que obre con poder. Alabado sea tu santo nombre, Jesús. Bendito y alabado seas por siempre, porque nunca nos dejas solo. Porque esa declaración que hiciste, Señor, a través de tu evangelista: yo estoy con ustedes todos los días. En medio de la necesidad yo estoy, en medio de la enfermedad yo estoy, en medio de la prueba yo estoy. Tú estás, Señor. Tú estás aquí, mi Dios bendito. Tú estás allí con ellos, con mis hermanos. Estás aquí en mi hogar, con mi familia, con mis hijos. Tú estás aquí, Señor. Y nunca nos abandonas, Señor. Nunca nos dejas solos, Señor. Bendito seas por siempre, alabado seas, gloria, gloria, gloria. Que podamos estar plenamente convencidos, Señor, que tú estás, que nunca nos dejas solos, que tomas la delantera, que libras batalla por nosotros. Tú estás, Señor. Yo sé que estás aquí, mi Señor.
Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Bendito y alabado seas, Señor. Mi alma te alaba y te bendice porque tú estás aquí en medio de nosotros. Tú, Señor Jesús, estás levantando nuestra cabeza, nos estás poniendo una corona, Señor, para que podamos nosotros seguir declarando que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor y que contigo somos más que vencedores. Tú estás aquí, Señor, tú estás aquí recibiendo la alabanza, recibiendo la gloria, el honor de tu pueblo, Señor. Bendícenos, Padre, cada vez que nosotros abremos nuestros labios, que brote, Señor, por la unción de tu Espíritu Santo, la alabanza que llegue hasta ti como un aroma agradable, para que llegue hasta ti, Señor, como un incienso a tu presencia. Bendito seas, alabado seas, y mientras te alabamos, construye tu trono en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra familia, Señor. Enseñoréate en nuestras vidas, Señor, para que podamos seguir siendo tus siervos, para que podamos seguir siendo tus amigos, para que podamos seguir siendo tus servidores, Señor, que ante cualquier circunstancia adversa reconocemos que tú estás con nosotros y que nunca nos abandonas. Bendito, 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 bendito. Aleluya, hermano, hermana, levanta tu oración, glorifica al Señor que te dio la vida, el Señor que te acompaña, el Señor que no te abandona. Él está aquí en medio de nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a tu santo nombre, Señor. Seas por siempre bendito y alabado, mi Dios. Aleluya. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Gracias porque nos envuelves, Señor, en ti y somos uno. Gracias, mi Dios bendito, porque hoy también nosotros podemos no solamente levantar nuestras manos, sino levantar nuestra voz. Y al levantar nuestra voz, presentar ante ti, Señor, nuestra súplica, nuestras necesidades. Tu palabra dice claramente: clama a mí, yo te responderé. Tú quieres respondernos el día de hoy, Señor. Tú quieres respondernos con esa cobertura de amor, dándonos confianza, dándonos seguridad, dándonos tranquilidad, paz, para que podamos seguir perseverando en ti, Señor. Para que a pesar de todas las desgracias, nunca, Señor, reneguemos de ti, sino que por el contrario, nos entreguemos a ti. Nos entreguemos por completo a ti, Señor Jesús.
Eres lo mejor que me ha pasado. Vivir sin ti ni pensarlo. Llenas mi vida por completo. El amor que siempre está a mi lado. Siempre me siento feliz. Siempre me siento feliz. Y lo único que realmente pido, que jamás me separe de ti. Contigo todo, sin ti nada. Eres mi nueva vida, mi mayor alegría. Contigo todo, sin ti nada. Eres mi nueva vida, mi mayor alegría. Y lo único que realmente pido, que jamás me separe de ti, Señor. Jamás separarme de ti, Señor. Jamás. Así como tú nos dices, nunca te dejaré ni te desampararé. El día de hoy nosotros declaramos, jamás me separe de ti. Jamás. Gracias, 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 Señor. Así es, querido hermano, el día de hoy Dios ha querido entrar en tu vida, en tu corazón. Te ha llenado de fortaleza y estamos seguros de que en tu corazón en estos momentos hay gratitud. Hay inmensa gratitud por lo que hoy has experimentado